Ese día, un coleccionista maldito fue enterrado en este remanso de paz. Por favor, no graben. Hace 6 meses era un perfecto desconocido. Alrededor de su tumba, solo un primo, abogados, representantes del gobierno alemán y marchantes de arte. Cornelius Gurlitt tenía 81 años. Unos meses atrás se descubrió en su domicilio, en Baviera, una fabulosa colección de pintura conocida en todo el mundo como el Tesoro Nazi de Múnich. Un descubrimiento que ha conmocionado a Alemania. Durante un control en un tren procedente de Suiza, en septiembre de 2010, Gurlitt despierta las sospechas de los agentes de aduanas alemanes. Los expertos tratan de determinar la propiedad de las obras. La policía descubre por azar en su domicilio un botín de la Segunda Guerra Mundial. En pleno Múnich, 1406 dibujos, óleos y acuarelas, obras maestras adquiridas gracias a los nazis. Un tesoro maldito para el viejo coleccionista que vivía aquí como un ermitaño acorralado, subsistiendo a base de latas de conservas en medio de su tesoro. No figuraba ni en los registros municipales ni en los fiscales. Oficialmente no existía nadie con ese nombre en Múnich. Era un hombre que no abría el correo si no conocía al remitente, ni la puerta si no sabía quién estaba detrás. Si escondía su colección, si él mismo vivía escondido y sin ver a nadie, también es porque Cornelius Gurlitt sabía que parte de ese tesoro que había heredado no era legal. El ermitaño de Múnich ha heredado este tesoro nazi de su padre, Hildebrand Gurlitt, un marchante de arte que hasta su muerte en 1956 fue una personalidad de primer plano. Como tantos otros, tras la guerra logró sepultar su pasado. La ciudad de Düsseldorf le había dedicado incluso una calle. Usted se encontraba en París, ¿no? Apenas quedan testigos de ese pasado. Bárbara Guppel es la viuda del historiador de arte Erhard Guppel, marchante de arte para Hitler, al igual que Gurlitt. 70 años más tarde, esta generación salpicada sigue negándolo todo. Es espantoso. Horrible. Nosotros no teníamos nada que ver con todo eso. Es espantoso. La colección Gurlitt conmociona a Alemania. Hubo que esperar a que un semanario lo publicase para que el 5 de noviembre de 2013 la justicia alemana reconociese haber descubierto ese museo clandestino. La Fiscalía bávara llevaba más de 2 años investigando en secreto. Max Beckmann, Otto Dix, Oskar Kokoschka, Ernst Ludwig Kirchner, Pablo Picasso. ¿Quiénes fueron esos hombres y mujeres del arte alemán que se enriquecieron gracias a los nazis y quedaron impunes tras la guerra? He llegado a la conclusión de que se había convertido en un instrumento del diablo. ...1933... Media Alemania encumbra a Hitler. Desde los primeros días del régimen, el Führer aplica su ideología antisemita. Decreta la prohibición de ejercer según qué profesiones y las primeras confiscaciones de bienes pertenecientes a los judíos. Es un desposeimiento que afectará progresivamente a todos los judíos en Alemania. La expropiación de sus bienes no es más que una etapa en su deshumanización, que culminará con la detención de estas personas y su exterminio. A sus 38 años, Hildebrand Gurlitt tendrá que escoger su bando. ¿Cómo ha de comportarse con los nazis? ¿Qué rostro ha de mostrarles?
y es que parte con dos desventajas. En la familia de Gurlitt, el hombre más célebre del clan es su abuelo, el pintor alemán Louis Gurlitt, casado con una judía alemana. Aparte de una abuela judía, Hildebrand tiene una pasión artística que los nazis no toleran: el arte moderno. A Gurlitt le gustan los expresionistas alemanes y los pintores parisienses de Montparnasse. Esto le ha costado ya 2 puestos de director de museo. En 1933, tras montar su propio negocio, Gurlitt es catalogado como un experto en arte moderno. Al igual que los libros, el arte moderno está abocado a la hoguera del odio artístico, orquestado por el ministro de Propaganda y Educación Popular, Joseph Goebbels. Deutsche Männer und Frauen. Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Hay un juicio estético, ideológico y político de los nazis con respecto a la modernidad que les hace rechazar el arte pictórico moderno. Del mismo modo en que rechazan según qué literatura o según qué música. Es la relación de los nazis con la estética. En su ambición totalitaria, Hitler dicta a los alemanes lo que han de adorar. En Múnich organiza grandes demostraciones de fuerza popular en torno a exposiciones de arte oficial nazi. La Grecia antigua, los paisajes clásicos, la Edad Media, las raíces alemanas. Pasen y vean el buen gusto nazi, que establecerá la superioridad de la raza aria sobre la modernidad decadente. En julio de 1937, a unos kilómetros de ahí, en Múnich, Goebbels organiza una exposición de arte moderno, bautizado por los nazis como arte degenerado. Es el arte de sus chivos expiatorios habituales: judíos, comunistas, bolcheviques, así como el de los pintores alemanes antimilitaristas, Otto Dix y Max Beckmann, acusados de menoscabar el alma alemana. El propio Hitler era pintor, muy de la vieja escuela. Le gustaban los paisajes y detestaba todo lo moderno, mientras que Max Beckmann se veía a sí mismo como un pintor europeo. Siempre decía: no quiero que me vean como un alemán. Quería ser apreciado en el contexto europeo. Mi abuelo contaba a su manera todos los horrores de la guerra, sin hacer concesiones. Los pintaba sin embellecer nada. Tenía una forma extrema de representar las cosas, hasta el mínimo detalle, y asumía su técnica. Los nazis lo catalogaron entre los pintores degenerados. Lo que hacía no se enmarcaba en su forma de ver las cosas. No era compatible con su concepción del hombre, y menos aún con sus leyes sobre la raza aria. Goebbels decreta en los museos alemanes una purga total de todas sus colecciones de arte moderno. 16.000 obras a liquidar. Obras del español Picasso, del holandés Mondrian, del ruso Kandinsky. Pero en vez de quemar estas obras maestras, el ministro de Propaganda decide vender una parte. Este arte degenerado servirá para financiar el esfuerzo de guerra que prepara el Tercer Reich.
En enero de 1938, Goebbels nombra una comisión de 4 expertos en arte moderno encargados de dar salida a las obras. Hildebrand Gurlitt será uno de ellos. Tendrán licencia para ser de los primeros en servirse y acceder a las reservas de los museos alemanes gracias a los nazis. Este es el documento del Ministerio de Propaganda, un mandato a Bummer, Gurlitt, Moller y Buchholz. Estos 4 marchantes eran plenamente conscientes de la increíble oportunidad que se les presentaba: adquirir obras de arte. De repente se les ofrece una oportunidad milagrosa. Se les brinda a estos 4 caballeros la posibilidad de comprar el arte moderno de todos los museos a un precio ridículo. Los 4, y esto es algo que podemos demostrar, sacaron un enorme beneficio. El propio Hitler legaliza esta purga general en los museos alemanes. El 31 de mayo de 1938, un decreto del Führer prohíbe a los museos toda reclamación posterior contra los marchantes, autorizando así que estas obras puedan ser malvendidas. La venta más importante se celebra en Suiza, en Lucerna, en 1939. Cuadros para los marchantes y alguna que otra divisa para el Reich. El decreto de Hitler no será derogado tras la guerra. Gurlitt y los demás nunca devolverán a los museos las obras adquiridas gracias a los nazis. Aún hoy en Alemania hay muchos agentes del mercado del arte, como el galerista Henry Hastein, que aún creen que lo que movía a los marchantes de la Comisión Goebbels era el amor por el arte. Es engañoso calificar la colección de Gurlitt de tesoro nazi. Gurlitt era culpable, pero a la vez era un benefactor. Compró lo que los nazis querían hacer desaparecer, o sea que salvó esas obras. Algunas las revendió a otros marchantes, de extraperlo, por así decirlo. Esta correspondencia con el Ministerio de Propaganda de 1938 muestra cómo Gurlitt regatea sin miedo ni pudor con la mano derecha de Goebbels, Franz Hoffmann, el precio de un cuadro de Munch. Impone sus condiciones siguiendo los códigos protocolarios de aquella época. Podemos demostrar que de esos 4 marchantes de arte, 2 por lo menos, Hildebrand Gurlitt y Karl Buchholz, se ofrecieron espontáneamente para ser miembros del comité de venta de arte degenerado. A través de esas ventas y también de toda la historia del marchante de arte Hildebrand Gurlitt durante los años anteriores, podemos comprender mejor hoy su carácter ambivalente. El ambivalente Gurlitt también se aprovechará de los nazis para comprar bienes judíos. En 1972, Christie subastó este cuadro, 2 mujeres y un hombre, del pintor parisiense de Montparnasse, Jules Pasquin. En el catálogo nada apunta a su dudosa procedencia. Dresde en 1935. Y es que Gurlitt había comprado este cuadro al comienzo de la represión nazi a un periodista judío en paro, Julius Ferdinand Wolf. ¿Se ha propuesto acaso ayudar a un hombre en apuros o aprovecharse de la situación? Como miles de judíos alemanes, Wolf se ve desposeído de todo, fulminado por las prohibiciones antisemitas, obligado a vender sus pertenencias para subsistir. Lo cierto es que no cambia nada que Gurlitt fuera nazi, medio judío o antisemita, da lo mismo. El caso es que Wolf era una víctima de la persecución nazi en 1935. Es decir, que el señor Gurlitt compró un cuadro robado.
Es la definición misma de una venta forzosa. Verse obligado a vender algo bajo coacción equivale a una confiscación. Evidentemente, es ruin comprar una obra en condiciones de coacción, porque el vendedor está contra la espada y la pared, amenazado, sobre todo tratándose de un judío, claro. Julius Ferdinand Wolf y su mujer se suicidarán en 1942 para no sufrir el destino de los demás judíos de Dresde. En el tumulto de las primeras confiscaciones y expoliaciones nazis en Alemania, Hildebrand Gurlitt acaba de adquirir la primera parte de su colección secreta. En junio de 1940, tras un mes de violentos enfrentamientos, las tropas alemanas rompen las líneas francesas y entran en París. París está en manos de los alemanes. ¿Cuántos franceses resentidos? ¿Cuántos franceses aliviados? La inmensa mayoría habrá de aprender a sobrevivir en el día a día. Pero hay otro mundo que se está frotando las manos. En junio de 1940, Francia vuelve a su vida normal. Y lo hace en todas sus facetas, hasta la menos imaginable, el mercado del arte, que retoma su actividad a toda velocidad. Y es que hay muchas posibilidades de negocio. Los alemanes quieren adquirir obras de arte. Y vienen a comprar a Francia, ya que disponen de una cantidad ingente de divisas. La edición número 155 es inaugurada por el nuevo ministro de Educación Nacional, Abel Bonard. El salón aspira a acoger las tendencias e investigaciones más originales, siempre y cuando sean conformes al buen gusto y la razón. Hildebrand Gurlitt llegará en 1941. Habla francés. Y al igual que los demás marchantes alemanes, dispone de un Ausweis, un salvoconducto de las autoridades nazis para viajar. Tiene los bolsillos llenos de Reichsmarks, sobrevaluados con respecto al franco francés por orden de Hitler. Tiene una actividad desbordante. Es decir, que tenemos rastros de compras en las que ha estado involucrado no solo evidentemente en París, sino también en ciudades de provincia, como Burdeos, Toulouse o Lyon. De hecho, compra obras de todos los estilos. Se trata tanto de obras antiguas, de los siglos XVI, XVII y XVIII, como de obras del siglo XX. Gurlitt disfruta especialmente del fervor de Drouot, la casa de subastas parisina, que permanecerá abierta durante toda la guerra. Se crean redes de tráfico entre marchantes poco escrupulosos y tasadores igual de poco escrupulosos. Durante todo aquel periodo encontramos obras que tienen una procedencia absolutamente dudosa. El mercado está inundado de bienes vendidos para sobrevivir, sobre todo de bienes de judíos. Además de los saqueos alemanes, Vichy lanza su propia política antisemita de confiscaciones con un decreto del mariscal Pétain del 3 de octubre de 1940 que define una raza judía. Para los compradores es una ganga. Hay colecciones enteras, en general pertenecientes a judíos, que se ponen en venta. En algunos casos, los propietarios se adelantan a las expoliaciones y venden las obras ellos mismos porque saben que, de todos modos, se exponen a perderlo todo. Pero también hay colecciones que son confiscadas y vendidas directamente por el ocupante o por los franceses. ¿La expoliación de mi bisabuela? Durante la ocupación,
Los nazis vaciaron todo el apartamento y todo lo que contenía su casa. Entre otras cosas, 4 cuadros, un Utrillo, un Millet, un Onglade y un Blamenck, y el cofre donde guardaba su legión de honor de diamantes. Los documentos originales deben de estar aquí. Este es el documento original del 43, autorizando el traspaso del apartamento ocupado por la señora Carcassonne, de origen israelita, liberado por las autoridades de ocupación en beneficio de un tal Bazanov, al que las autoridades alemanas designaron para ocupar la vivienda. Esta es la lista que estableció la prefectura de policía. Todo el mobiliario, todo, hasta la vajilla, todo. Una vez deportados los ocupantes, desmontaban hasta las cañerías de los baños. Todo tenía que desaparecer, literalmente, y saqueaban las obras de arte, todas las pertenencias que tuvieran algún valor. Eran saqueos organizados por la policía alemana. Tras arrestar a los judíos, realmente se lo llevaban todo. Una parte de lo saqueado se envía directamente a Alemania para financiar el esfuerzo de guerra y las propias deportaciones. Millones de objetos son saqueados. Algunos, entre los más valiosos, alimentan el mercado del arte de París y a sus clientes, como Gurlitt. En junio de 1940, la familia de Federico Gentili di Giuseppe, un judío italiano de la capital, se refugia en Londres. Menos de un año después, todos sus bienes incautados ilegalmente son liquidados en una gran subasta de 3 días en la Casa Drouot. Toda la colección fue vendida el 21, 22 y 23 de abril de 1941 en Drouot. Y se vendió muy bien. Pero lo extraordinario es que era el comienzo de la ocupación, así que los nazis todavía se mostraban relativamente discretos y no compraban en su propio nombre. Hemos rastreado el itinerario de un cuadro, que de hecho fue objeto de una compensación, un paisaje de Hobbema, que se vendió en la subasta de Gentili di Giuseppe en abril de 1941. Lo compró un tal Hahn, y luego apareció en el Museo Wallraf, vendido por Gurlitt. Ya sea para el Museo Wallraf de Colonia o para su colección personal, Gurlitt se convierte en un habitual de las subastas. Cuando el marchante viaja a París, se aloja en un hotel del barrio. Pese a sus orígenes, no le afecta el letrero de "Prohibido a los judíos", fijado en agosto de 1941 por orden del gobierno de Pétain. La persecución era algo violento y visible para quien quisiera verla. El exterminio era otra cosa, pero la persecución se efectuaba a plena luz del día. El 11 de diciembre de 1942 se celebra una gran venta legal. Gurlitt establece el récord de Drouot de toda la guerra. 10 millones de francos por 4 óleos, entre ellos la Montagne Sainte-Victoire de Cézanne, que resultará ser una falsificación. También compra este Daumier y un Corot. Estos cuadros serán recuperados en Alemania tras la guerra y confiados a los museos franceses. Varios testigos de la época me han contado lo contentos que estaban los agentes del mercado del arte francés al ver lo bien que se vendía todo. Un montón de franceses aprovecharon la oportunidad. Como el arte es un mercado, invirtieron para ganar dinero y eso todavía no se ha investigado desde el punto de vista histórico. Los mayores nombres del mercado del arte francés en activo durante la guerra ocupan un buen lugar en los libros contables de los marchantes alemanes. Sobre todo el del galerista Karl Haberstock, el gran abastecedor de la colección privada de Hitler.
70 años más tarde, pese a nuestras solicitudes, ningún agente del mercado del arte de París ha accedido a recordar esos años negros. Tras la guerra podemos decir que se emprende una limpieza muy selectiva. La impresión es que castigan a 2 o 3 personas para que sirvan de ejemplo mediático, pero sin mucha severidad si nos atenemos a las sentencias. Por lo demás, todo vuelve, digamos, a una especie de normalidad absolutamente aterradora. Es bastante llamativo. A medida que avanza la guerra, Hildebrand Gurlitt reúne una inmensa fortuna. Al igual que en Colonia, los directores de los grandes museos alemanes le compran cuadros, esculturas y tapices sin ningún miramiento. A principios de 1943 le llega la consagración. Es reclutado por el equipo de Hitler para un proyecto delirante del Führer: construir un inmenso museo en Linz, su ciudad natal. Hitler había previsto incautar en los países ocupados todas las obras arias, todas las obras importantes para el Reich, para ser expuestas en su museo, el museo ideal que se proponía construir en Linz, su ciudad natal. A partir de 1933, hay historiadores del arte alemanes recorriendo Europa para localizar las obras que serán confiscadas y expuestas en el Museo de Linz. Un saqueo premeditado. Pero el 28 de junio de 1940, Hitler realiza una visita relámpago a París y su decepción es inmensa. Ha logrado forzar la desbandada del ejército francés, pero los museos también han emprendido una retirada artística. Durante la Guerra de Broma, entre septiembre y diciembre de 1939, los tesoros nacionales son trasladados y están a buen recaudo en diferentes castillos en las provincias. Desde la Mona Lisa hasta la balsa de la Medusa. Todo el personal ha sido movilizado para no dejar nada en los museos cuando lleguen los alemanes. Pero Hitler y sus cómplices quieren su colección a toda costa. Las obras de arte tienen un valor financiero que interesa al Reich y tienen un valor simbólico que interesa a ciertos dignatarios del Reich, que son artistas fracasados, las cosas como son. Y estos dignatarios nazis van a buscar una forma de reconocimiento reuniendo colecciones de arte. Bajo las órdenes de un director de museo alemán, Gurlitt se incorpora a la Sonderauftrag Linz, la comisión especial encargada de rastrear obras de arte para Hitler. Al igual que Gurlitt en Francia, otros expertos recorren toda Europa. En Holanda, un conocido suyo se encarga de tasar las colecciones judías incautadas por los soldados alemanes. Erhard Guppel, que tampoco tendrá problemas tras la guerra. En Múnich, en 2014, la viuda de Guppel, Bárbara, ha tardado varias semanas en acceder a hablarnos de su marido. La coartada de estos eruditos al servicio de los nazis, como Guppel y Gurlitt, siempre ha consistido en atrincherarse tras su papel de asesores artísticos. En 1943, Bárbara era una joven secretaria en la Embajada de Alemania en París cuando conoció a Guppel. Insiste en contestarnos en el francés que aprendió en aquella época. ¿Qué significaba trabajar para el Museo de Linz? ¿Era como trabajar para los nazis? Sí, claro. Pero entiendo bien una situación en la que no sabemos dónde, cómo, qué va a pasar, cómo va a evolucionar. Eres joven, te has sacado un doctorado, así que tienes que encontrar un trabajo.
Para él, no era tan fantástico ir a Holanda. Era otra vida, era una época terrible. No era nada bonito. En abril de 1943, Göpel realiza una misión excepcional en París en ausencia de Gurlitt. La tasación de la confiscación judía más importante de la guerra, la de la familia Schloss, la mayor colección de maestros flamencos y holandeses de toda Francia. Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Bruegel. 333 obras maestras clásicas que correspondían al gusto de Hitler. Entre el Comisariado Francés de Asuntos Judíos y la unidad nazi encargada de las confiscaciones antisemitas, el reparto provocará una crisis. Tras su peritaje, Göpel envía este telegrama al canciller del Reich, Martin Bormann, en Berlín. Dada su calidad, la confiscación de estas obras supondría, dice, un inmenso paso adelante para la colección de Hitler. En su informe, el experto se muestra servil. Los judíos Schloss, antiguos propietarios de la colección, han sido detenidos por golistas en la zona francesa ocupada por Italia y están arrestados bajo la autoridad de la policía alemana en Lyon. Este dato no pinta nada bajo la pluma de un historiador al que se supone que solo le interesa el arte. Y cuando Göpel dice que se sospecha que son simpatizantes de Gaulle, quiere decir que trabajan para la resistencia. O sea, que estamos hablando de unos judíos resistentes y que están a las afueras de Lyon, quizá arrestados por Barbie. Lo que Göpel formula en este telegrama, sin venir a cuento, es una condena a muerte. El director del Museo de la Ciudad ha ido por ahí enseñando ese telegrama para demostrar que el señor Göpel había estado, como decía él, carteándose con el señor Bormann. Pero no era... ¿No era cierto? Conteste en alemán, no pasa nada. Tantos años después desentierran esta vieja historia para inculparlo. Es una idiotez, ¿no? Dígame, ¿cómo quiere comprender esa época? ¿Cómo quiere comprenderla sin haberla vivido desde dentro? Tras este saqueo franco-alemán se impone la razón del más fuerte. En noviembre de 1943, Göpel se ha llevado a Alemania las 4/5 partes de la colección Schloss. Solo quedan en Francia unas 50 obras. El mariscal Pétain y su política de colaboración con la Alemania nazi no logran aplacar el apetito sin límites de los saqueadores del Reich. Porque no está solo Hitler. El número 2 del régimen, Hermann Göring, también es un gran coleccionista. El jefe de las fuerzas aéreas ha transformado su pabellón de caza de Karinhall, cerca de Berlín, en un museo privado, el Museo de las Expoliaciones. No solo hay un plan, saben dónde están las colecciones y van a buscarlas inmediatamente, sino que además hay una carrera, una competición feroz entre los diferentes dignatarios nazis que intentarán apropiarse de esta función, la función del saqueo. Cada vez que viaja a París, Hermann Göring se hospeda en el Ritz, el cuartel general de los dignatarios del régimen. A tiro de piedra, en el Jardín de las Tullerías, está el Museo de Jeu de Paume, transformado en almacén de las colecciones judías confiscadas. Pronto verán que el Jeu de Paume es un espacio que permite hacer exposiciones. De hecho, Göring no tardará en usarlo. En la Sala de los Mártires, el arte moderno que no quieren los nazis. En el Jeu de Paume, el mariscal Göring ha puesto a uno de sus hombres, el teniente nazi Bruno Lose, un joven historiador del arte de la ERR, la unidad del Reich encargada de los saqueos en toda Europa. Este cómplice apartará las mejores obras para Göring.
Lose propondrá vaciar la sala de los mártires, donde están almacenadas las obras modernas expoliadas a las familias judías, para cambiarlas por obras de menor formato, más conformes a los criterios estéticos del Tercer Reich, que traerían estos marchantes al museo. Un marchante llegaba, pongamos, con el puerto de Amberes de Jan Bruegel, un cuadro pequeño, y deseaba canjearlo. Guérin le proponía entonces 4 obras de Matisse que estaban almacenadas en el Museo del Jeu de Paume. O sea que el trato era un Jan Bruegel a cambio de 4 Matisse. Pero Gurlitt no compra directamente en el Jeu de Paume. Se abastece a través de galeristas que se ensucian las manos en su lugar. Es un hombre que asume grandes responsabilidades, pero siempre es el segundo de a bordo. Tiene la prudencia de permanecer en un segundo plano. Hildebrand Gurlitt tratará de recurrir a intermediarios. Se sabe que tiene un lejano origen judío y por eso no puede frecuentar el primer círculo de dignatarios nazis, de las eminencias nazis. El 24 de julio de 1942, el marchante alemán Gustav Rochlitz, instalado en la Rue de Rivoli, lleva a Guérin este cuadro clásico de la escuela de Fontainebleau, Las Tres Gracias. A cambio, el mariscal nazi le ofrece 4 óleos confiscados a marchantes judíos, entre ellos un Gauguin y sobre todo un Matisse, Mujer sentada con abanico. Es el cuerpo del delito más célebre de la colección de Gurlitt, hallado en 2012 en el apartamento del hijo Cornelius en Múnich. Un cuadro expoliado a un marchante judío de París, Paul Rosenberg. Estas adquisiciones indirectas permiten a Hildebrand Gurlitt huir de la vigilancia de la que será la resistente de Jeu de Paume, Rose Valland. Ella apunta en sus cuadernos la lista de obras saqueadas y a los saqueadores. Va a adoptar un rol sencillo y anodino, haciendo, por ejemplo, como que está comprobando la temperatura. La nombran una especie de intendente que debe comprobar que está todo en orden, pero en realidad lo que hace es vigilar el vaivén de personas y cuadros. Pronto empezará a actuar como una especie de espía dentro de esa máquina de saqueo que instauran los alemanes. El hombre de Guérin, Bruno Lose, menos prudente que Gurlitt, es el primero en la lista de la resistente francesa. Pero tras la liberación, Rose Valland participará en la recuperación de los saqueos alemanes y dará con la pista de Gurlitt. Y es que hasta julio de 1944, el marchante alemán ha dejado rastros en el Louvre. Michel Martin es un alto funcionario y se ha topado en varias ocasiones con él y sus métodos, pues se encargaba de firmar las licencias de exportación para sus compras. Los archivos diplomáticos franceses han conservado el rastro de Hildebrand Gurlitt. Tras exhumarse sus licencias de exportación durante la guerra, el caso Gurlitt cobra repentinamente una nueva dimensión. Hay una treintena de carpetas en las que podemos encontrar, entre otros rastros de su actividad, una serie de licencias de exportación que permiten saber con exactitud qué cosas fueron enviadas a Alemania desde Francia. Tenemos listas enteras de obras adquiridas en Francia por Gurlitt. Tenemos muchas pistas de su tráfico. ¿De qué cantidades hablamos? De cientos. Casi 1000. En estos archivos también criaba polvo un edificante informe sobre Gurlitt el escurridizo. Un retrato que hizo el funcionario del Louvre Michel Martin en 1944. Quería enseñarte una serie de documentos que muestran la personalidad del marchante. Esto es muy interesante.
El doctor Hildebrand Gurlitt ha efectuado compras cada vez más importantes en París entre 1941 y 44. Muy codicioso, rico, ante todo era un hombre de negocios. No parecía albergar sentimientos hostiles hacia Francia, pero aprovechaba cínicamente cualquier ocasión para despojar al país de sus obras de arte. Aprovechaba esas compras oficiales para obtener a título personal objetos para su galería o su colección particular. En caso de negativa por parte de los franceses, el marchante alemán les presiona quejándose a la embajada alemana en París, al embajador Otto Abetz. Ocurrió con este retrato de un monje de Fouquet, exportado por la fuerza en 1944, como tantas otras obras de arte. Durante nuestro último encuentro, en julio del 44, le trasladamos nuestra negativa categórica a autorizar la exportación de 2 pasteles de Peronneau. El doctor Gurlitt nos declaró entonces: no importa, si ganamos la guerra todo se arreglará, y si perdemos ya vendrán ustedes a buscarlos y les indicaré dónde están. En 1944 no sabe bien hacia qué lado se inclinará la balanza y lo dice claramente. Dice que si ganan los aliados devolverá las obras y si ganan los alemanes seguirá trabajando para ellos. O sea que siempre juega con ventaja. El 6 de junio de 1944 cambian los vientos. Un mes después del desembarco en Normandía, a medida que las fuerzas aliadas avanzan hacia París, los marchantes de Hitler también emprenden la huida. Sálvese quien pueda. Hildebrand Gurlitt se proponía esperar a que acabase la guerra en Dresde, su ciudad natal. Pero en febrero de 1945, la ciudad es arrasada por un bombardeo aliado. Los Gurlitt emprenden la huida. Parten a bordo de un camión para refugiarse en una pequeña aldea de Baviera, en el oeste, en Aschbach. Al lado de su padre Hildebrand, Cornelius, el futuro ermitaño de Múnich, lo ve todo, lo oye todo. Tiene 12 años. Hildebrand ha cargado en el camión 115 obras de arte, una minúscula porción de su colección. Ha escondido el resto por el camino. Se refugian en la casa del barón von Pellnitz, un oficial alemán al que Hildebrand ha conocido en París durante la guerra. Von Pellnitz también es el jefe regional del partido nazi. 3 meses más tarde, en junio de 1945, en la estela de los tanques americanos, los Monuments Men detienen a Gurlitt. Los Monuments Men son una unidad de historiadores del arte del ejército americano, encargados de recuperar las obras de arte saqueadas por los nazis en toda Europa. En el castillo del barón von Pellnitz comienza una partida de póker mentiroso. En las actas de los Monuments Men figuran los 115 óleos del camión de Gurlitt, pero no saben que solo han echado el guante al 10% de la futura colección de Múnich. Bajo juramento, el marchante de Hitler minimiza su papel y omite sus compras a judíos franceses y alemanes. Es imposible comprobar sus declaraciones, puesto que Gurlitt asegura que sus libros contables han quedado destruidos por el bombardeo de Dresde. Con total aplomo, además de esas mentiras, Gurlitt ha preparado una coartada sobre sus orígenes. Hildebrand Gurlitt se defendió muy bien cuando lo interrogaron después de la guerra. Primero les dijo: he sido víctima del régimen nazi porque tenía una abuela judía, cosa que le resultó muy útil, dadas las circunstancias. En segundo lugar, les dijo: lo que hice, lo hice porque me obligaron. En tercer lugar, les dijo: no tenía un conocimiento directo de lo que estaba pasando. Nunca he perjudicado a un coleccionista judío. No he tenido contacto ni relación personal con los nazis. Y de todas maneras, en el fondo,
estaba en contra de todo aquello. Los Monuments Men desconfían y advierten a los servicios franceses, concretamente a Rose Valland. La resistente de Jeux de Paume es ahora capitana de la unidad francesa encargada de recuperar las obras de arte. A finales de 1946, Rose Valland interroga al fugitivo en varias ocasiones. Gurlitt comprende que ha de darle algo para salvar el pellejo, así que a la manera de los traficantes delata a los demás marchantes y a los museos a los que ha vendido obras. Así espera poder conservar su colección personal. Ustedes me dejan en paz, me dejan seguir a lo mío y yo les informo, porque estoy muy al corriente de todas las transacciones. Y en los servicios aliados todos sabían que era muy valioso, que en el fondo era un informador. A falta de pruebas, la investigación no va más lejos. Sin embargo, Francia conseguirá recuperar en Alemania miles de obras de arte confiscadas. Desde el final de la guerra, las que no han sido devueltas a sus propietarios están clasificadas como MNR, es decir, recuperaciones, museos nacionales. Hoy quedan 2000 expuestas en los museos franceses. Pueden verse junto a las demás a la espera de reclamaciones eventuales. En 1947, tras 2 años de arresto domiciliario en Aschbach, en Baviera, Hildebrand Gurlitt se marcha a Düsseldorf con su mujer y su hijo para rehacer su vida. 3 años más tarde, Gurlitt recuperará la práctica totalidad de las obras confiscadas en su camión. En Düsseldorf, el mundo artístico está en pleno renacimiento. Gurlitt es nombrado director de la Casa del Arte, la Kunstverein. Durante el día se reincorpora a la alta sociedad. Por la noche termina su informe de desnazificación impuesto por los aliados a miles de alemanes sospechosos, como él, de haber colaborado con los nazis. 160 páginas en las que Gurlitt debe justificar la explosión de sus ingresos durante la guerra, multiplicados por 8 entre 1938 y 1944. También recopila testimonios a su favor destinados a distanciarlo del Tercer Reich. Naturalmente, después de la guerra, contará la historia de siempre. Siempre he estado en contra de los nazis. He ayudado, he salvado gente, no he hecho nada malo. Toda la gente de esa generación hizo piña. La tendencia principal, y será así en el conjunto de la sociedad, será la omisión, el tabú, el no enfrentarse a su pasado nacional socialista. Gurlitt recibe su certificado de desnazificación el 8 de enero de 1948. Al igual que él, todo un núcleo de personajes influyentes escoge Düsseldorf para su reinserción, como el arquitecto Friedrich Thams, a la derecha en la foto. El arquitecto Friedrich Thams debía su reputación a sus construcciones para el Tercer Reich. Por eso lo reclutaron. Es llamativo ver cómo en Düsseldorf, al acabar la guerra, además de a Thams, nos encontramos también a Arno Breker, el escultor de Hitler, a la secretaria personal de Hitler, y ahora a Gurlitt, el experto en museos de Hitler. Es todo muy llamativo. Tras sepultar su pasado, se convierte en una personalidad que organiza incluso exposiciones con las obras de su dudosa colección.
Durante una inauguración en 1954, el presidente de la nueva Alemania federal, el mismísimo Theodor Heuss, le da un abrazo. Aquí lo vemos en primer término, con sus gafas redondas, guiando al escritor alemán Thomas Mann. Hildebrand Gurlitt ha salido definitivamente de la sombra. Tras la guerra, mucha gente retomó su vida negando la realidad, mintiendo. Era más fácil que explicar cómo habían podido apoyar a Hitler y a sus esbirros. Era una actitud tan extendida que se dejó de hablar por completo de los crímenes de los nazis. Se construyó un castillo de mentiras. A su muerte en 1956, a consecuencia de un banal accidente de coche, Hildebrand no será enterrado con los que le proporcionaron su coartada tras la guerra. Descansa en el sector cristiano del cementerio de Düsseldorf. Al lado de antiguos nazis como el escultor de Hitler, Arno Breker. Allí se reunirá con él su hijo Cornelius en mayo de 2014, tan solo 6 meses después de saltar a los titulares en todo el mundo. «70 años más tarde, la historia de los saqueos del Tercer Reich parece muy lejos de nuestras preocupaciones. Hasta que el descubrimiento de la colección de Gurlitt en Múnich llamó la atención del mercado del arte y de los museos de todo el mundo sobre la verdadera procedencia de parte de sus obras. ¿Cómo controlar las miles de obras expoliadas que aún están en circulación? ¿Acaso Cornelius Gurlitt, el hijo maldito, podía ignorar los pormenores de la colección paterna? En noviembre de 2011, Cornelius puso en venta El domador de leones, de Max Beckmann, apenas unos meses antes de la incautación de su colección. Un cuadro que pertenecía al galerista judío Alfred Fleischstein hasta su huida de Alemania en 1933. Tras acceder al poder, los nazis veían a Alfred Fleischstein como un símbolo. Su nombre estaba en todos los periódicos. Querían liquidarlo. Así que emprendió la huida en mayo de 1933 y tuvo que cerrar sus galerías. La de Düsseldorf fue arianizada por uno de sus empleados, un alemán. Para vender el cuadro expoliado a Fleischstein, Cornelius Gurlitt acude a la Galería Lempertz, la casa de subastas de Colonia, que asegura no haber reparado en la procedencia dudosa del cuadro. Naturalmente, el cuadro provenía de un Gurlitt, pero es una dinastía de marchantes. No se sabía de qué Gurlitt se trataba. Cuando empezamos a investigar, para el catálogo lo comprendimos. Y en el dorso del cuadro reparamos en una etiqueta en la que ponía Fleischstein, que fue lo que nos alertó. La Galería Lempertz es una vieja casa de subastas alemana. Allí conocen tan bien como nosotros a los agentes del mercado y también conocen perfectamente los nombres considerados sospechosos tras la guerra, entre ellos Fleischstein y Gurlitt. Nosotros, los profesionales del sector, conocíamos a Gurlitt mucho antes de que estallase el caso en 2013. Desgraciadamente, hemos tenido que emplazar por correo a la galería a que contacte con nosotros. Cornelius Gurlitt se mostró muy educado. Nos preguntó cómo debía proceder y le aconsejamos un acuerdo amistoso, que se entendiera con ellos para que el cuadro dejase de figurar en la lista negra. Nuestro abogado entró en contacto con los abogados de la familia Fleischstein y al final conseguimos pactar un reparto.
Para evitar enzarzarse en un proceso incierto para recuperar el cuadro, los herederos de Fleischstein han preferido compartir con Cornelius Gurlitt los 840.000 euros de la subasta. Los herederos de Fleischstein hicieron lo que hay que hacer siempre en estos casos, es decir, un acuerdo amistoso. No montar un escándalo, no reclamar el cuadro. De esta forma lograron llegar a un acuerdo. Vamos, que si no te ven, no te pillan. No ponga palabras en mi boca. Puedo decirle incluso que existen muchos otros Cornelius Gurlitt en el mundo, cuyas colecciones contienen mucho más arte expoliado que la suya. Pues sí, por supuesto. No voy a citar ningún nombre. Pero créame, la colección del señor Gurlitt no es nada comparada con estas que le estoy diciendo. Todo el mercado del arte es así. No es muy sensible a todas estas cuestiones. Por decirlo de alguna manera, para ellos lo primero son los negocios. Cuando el caso Gurlitt saltó a la palestra en noviembre de 2013, Alemania temió por su imagen. Berlín se apresura a nombrar una comisión de investigación internacional encabezada por la jurista Ingeborg Berggren-Merkel. A los especialistas en expoliaciones antisemitas que exigen un acceso directo a las pruebas de la colección Gurlitt, Berggren-Merkel contrapone el derecho alemán y el deber de memoria. El señor Gurlitt era un particular y como tal tenía sus derechos, derecho de propiedad y presunción de inocencia. Debo decir que me conmovió profundamente una discusión con un superviviente del Holocausto de más de 90 años. Cuando le expliqué nuestro dilema en este caso entre, por un lado, las normas de nuestro Estado de Derecho y, por otro, la memoria de lo ocurrido en aquel momento, me dijo que estábamos protegiendo a los culpables a expensas de las víctimas. En virtud del derecho alemán redactado tras la guerra, Cornelius Gurlitt era el propietario legal de su colección. Pero es una nueva laguna en la desnazificación. Pese a que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, no es el caso de las expoliaciones nazis que prescriben a los 30 años. Este caso muestra que 70 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, aún pueden encontrarse obras de arte. Cosas que nadie había reclamado hasta la fecha, porque nadie sabía que todavía existían. Pero se puede demostrar que pertenecían a las víctimas, judías o no, de las persecuciones del régimen de terror nacionalsocialista. Los museos alemanes tampoco pueden reclamar sus colecciones de arte moderno. Alemania no ha abolido nunca el decreto de Hitler del 31 de mayo de 1938 que legalizaba la venta forzosa de obras de arte moderno a los marchantes de la Comisión Goebbels, como Hildebrand Gurlitt. Los obstáculos de la legislación alemana complican el trabajo de los investigadores y las familias expoliadas. Es importante subrayar este hecho, porque demuestra la voluntad y energía desplegada por ciertos saqueadores. La Comisión de Investigación Alemana ha compartido online 450 obras dudosas encontradas en el domicilio de Gurlitt. Pero no es el caso de los documentos más importantes, los libros contables que Gurlitt padre había jurado por su honor haber perdido en Dresde, la prueba indispensable para descubrir la procedencia de los cuadros expoliados. Cualquiera que se dedique a investigar la proveniencia de las obras de arte le dirá que solo con una reproducción de un cuadro, sin más indicaciones, es imposible conocer su historia. La Comisión de Investigación Alemana no tiene por misión proteger el legado de Hildebrand Gurlitt, y así lo ha repetido muchas veces. Su misión es ayudar a la justicia, ayudar a los demandantes a encontrar sus obras de arte.
El caso Gurlitt ha desvelado la inmensa injusticia de las expoliaciones perpetuada desde la guerra. Estas obras de dudoso pasado todavía se encuentran en los museos, en las colecciones privadas o en el circuito del mercado del arte. ¿Cuánto tiempo perdido desde hace 70 años sin buscar a los descendientes legítimos de los propietarios desaparecidos? Absuelto de los secretos de su padre, Cornelius Gurlitt se había comprometido a devolver las obras expoliadas de su tesoro de Múnich. Pero no tuvo tiempo. Al hospital donde falleció había llevado una pequeña maleta. Tras su muerte, encontraron en ella una enésima obra maestra. ¿Conoceremos un día todos los secretos del tesoro de los Gurlitt?